Qué alegría estar en Córdoba. Todo lo que quiero decir para arrancar. Quiero contarles de una revolución tecnológica e informática que ocurrió hace 5 siglos atrás y que transformó la cultura, la economía y la política. Esa revolución fue la revolución de la imprenta. La imprenta fue una tecnología de la información, es una tecnología de la información. Una un poco vieja, pero cuando la mira en detalle y analiza su historia, ve que provocó uno de los más grandes despertares de la humanidad. Provocó el Renacimiento. Nos despertó de la Edad Media a la ebullición de ideas que vivimos hoy en día. Y en el contexto y en el mundo en el que estamos viviendo hoy, somos muy afortunados de estar viviendo otra de esas revoluciones. Otra de esos grandes cambios de paradigma que están atravesando todos los órdenes de nuestra vida. Yo no tengo que explicarles a ustedes cómo es que Internet, cómo es que la red cambió la forma en que trabajamos, la forma en que comerciamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que comunicamos. Cambió prácticamente todo y trajo un gran despertar y está trayendo un gran despertar a la humanidad. TED es un símbolo del renacimiento que está ocurriendo a partir de la red. Y frente a ese gran cambio, la gran materia pendiente es la política. La política es lo que tiene los mecanismos de defensa más fuertes para resistir ese cambio. Y creo que más que nunca en el mundo que estamos viviendo hoy, hay que innovar donde nadie se está animando a innovar. Y eso es en política. Vuelvo a la imprenta. A mí me gusta mucho la historia de la computación, la historia de la información y cuando uno analiza y empieza a mirar en detalle la historia de la imprenta, hay anécdotas que son muy curiosas. Una es que los primeros que se opusieron a las imprentas en la Europa medieval fueron los dramaturgos. Los dramaturgos, los tipos que escribían obras de teatro en los teatros de cada pueblo, veían que su obra se replicaba por el continente europeo sin su consentimiento. Y se empezaron a organizar y salían a quemar imprentas. Los dramaturgos. Algo que genera un eco muy claro muchos años después, cuando vemos lo que ocurrió con la irrupción de Internet y la crisis que provocó también en las industrias culturales, en la industria de la cinematográfica, en la industria discográfica. El plano cultural es lo primero que se ve afectado por la irrupción de una tecnología de la información. Y la imprenta se consolidó a lo largo de un proceso de 5 siglos. Le llevó 4 siglos imprimir más de 1.000 millones de libros. Durante los primeros 100 años solamente se imprimieron libros en latín. A partir del año 100 en adelante empezaron a editarse libros con lenguas vernáculas que empezaron a construir la idea de nación a partir del lenguaje con esa nueva tecnología de la información. Y cuando aparece la imprenta, el contexto en el que aparece es muy interesante. Leer y escribir era algo que solamente los poderosos podían hacer. Los que sabían leer y escribir en la Europa medieval eran los monjes más poderosos en los monasterios. Incluso los escribas que trabajaban para esos monjes sabían usar el lápiz, la tinta, el papel, replicar los simbolitos, pero no sabían leer lo que estaban replicando, eran fotocopiadoras humanas. Tenían la herramienta para despertarse, para elevar su conciencia, pero no la sabían usar del todo, no les daban esa información. La irrupción de la imprenta democratizó la lectura y la escritura. Todos nosotros aprendimos a leer y escribir a los 6 años. En el siglo XIV, en el siglo XV, plantear que un chico de 6 años sabe leer y escribir es como plantear hoy que un chico de 6 años podría programar una computadora. Y el secreto es que el chico de 6 años puede programar una computadora. Internet, la computación, la revolución que estamos atravesando hoy, está generando lo que a la imprenta le llevó 5 siglos en 5 décadas. O sea, lo que nos está marcando la red es que el cambio lo podemos provocar en una generación. En una generación. Antes, la sensación de generar un cambio en una generación era algo imposible de pensar. Por eso la gente decía, loco, hay que apurarse, agarremos las armas y salgamos a matar a todos porque esto no va a cambiar de otra manera. Hoy eso ya no hace falta.
sabemos que tenemos una herramienta mucho más poderosa, una herramienta de conocimiento que se está diseminando y distribuyendo al mundo a una velocidad acelerada y exponencial. Hay una frase de Lincoln que me gusta mucho, que él decía que los dogmas del pasado son inadecuados para el tormentoso presente. Los dogmas del pasado son inadecuados para el tormentoso presente. McLuhan lo ponía de otra manera, que un poco más cínico, decía, hacer política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer. Y yo permanentemente me pregunto si tiene que ser así necesariamente. Una de esas herramientas, la herramienta clásica de la imprenta, del contexto industrial y de la imprenta, es el contrato. El contrato es la forma que encontró la tecnología de la información de la imprenta para construir sistemas. Y mi viejo es abogado, yo no, pero siempre me interesó un poco el derecho, y cuando empecé a encontrarme con contratos en mi carrera, empecé a descubrir un extraño paralelismo entre el contrato y lo que es el software, lo que es un programa informático. Y hay algo muy impresionante entre las dos cosas, es que son estructuralmente idénticos. El contrato, si lo miran, tiene términos, definiciones de términos, y después cláusulas que operan sobre esos términos. El software tiene variables y después funciones que operan con esas variables. La diferencia está en el lenguaje que usan. El contrato usa el lenguaje humano, usa el lenguaje alfabético y está sujeto a la interpretación humana. El software usa el lenguaje lógico y tiene que pasar sí o sí por el rigor de la interpretación de una máquina. Una de las formas de contrato que indudablemente más marcan la conducta de las personas es el dinero. El dinero, el billete que tenemos en la billetera es un billete impreso, producto de esa tecnología de la información. Fíjense si serán importantes las imprentas, que incluso en la coyuntura local, de la política local, en las noticias del día a día, lo que se debate, chicone, papel prensa, imprenta, tecnología hace 5 siglos atrás. Otra tecnología, otra implementación del contrato que claramente tiene un efecto muy fuerte es la ley. La ley, la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, esas formas de código impactan en nuestra vida hoy en día. Y la consolidación de a la imprenta le llevó 5 siglos consolidarse. La aparición del papel moneda fue hacia el siglo XVIII, empezaron las primeras experimentaciones con papel moneda, y la instalación del sistema del Estado-Nación también fue en el siglo XVIII, siglo XIX. Las constituciones, la República moderna. El Estado-Nación es un accidente tecnológico. La razón por la que tenemos el sistema político actual es porque no había la tecnología que tenemos hoy para poder representarnos. Entonces teníamos que tener representantes físicos en una capital. Y la extensión de un territorio nacional tiene que ver con la capacidad de comunicación e informática que había en el siglo XIX. La capacidad de control que hay desde la capital hasta la frontera. Por eso los países tienen el tamaño que tienen. Es la capacidad de comunicación que había para organizar un territorio muy grande, pero no global. Y hoy vivimos cada vez más en un mundo global. Tan viciado se volvió ese sistema que incluso en aquellos países que fueron pioneros en estas ideas, indudablemente, hemos visto en los últimos 20, 25 años que un padre y un hijo fueron presidentes, que un marido y casi su mujer fueron presidentes. En Argentina vimos el marido y mujer presidente. Y yo siento que soy como el chico en la fábula de las prendas del emperador, señalando que básicamente eso tiene más que ver con, esa relación sanguínea con el poder tiene más que ver con la monarquía que con la democracia, que con algo que permita la participación de todos, porque la democracia es la participación de todos nosotros. Incluso, esto se me disparó para cualquier lado. Incluso, cuando miramos los congresos y los ámbitos políticos, lo primero que vamos a detectar es que son todos abogados. El 80% de los políticos, de los presidentes, de los diputados, son abogados. Y la razón por la que eso es así es que son los hackers del viejo sistema. Son los que saben manipular ese código y son los que entienden las formas del poder de ese viejo sistema, de ese sistema estancado que no da más.
Entonces, un día navegando por internet en un sitio que me gusta mucho, se llama Quora, me encontré con esta pregunta que no tenía respuestas todavía. Si internet es la nueva imprenta, ¿cuál es la nueva democracia? En lo que muestro acá, yo vengo del mundo de la tecnología, del mundo de los sistemas, y lo que muestro acá son tres estructuras de redes. La primera estructura es una red centralizada. Es una relación de uno a muchos, de uno a muchos. Uno, el rey, Dios, muchos, el resto, el pueblo. La red descentralizada es una relación de pocos a muchos. Pocos a muchos. Ese es el contexto en el que estamos hoy. Hoy vivimos en un mundo de pocos a muchos. Hay pocas personas con capacidad de producción industrial. Pocas personas con capacidad de producción industrial, muchos consumidores. Hay pocas personas que tienen la capacidad de tener un canal de televisión, pocas personas que tienen la capacidad de tener una radio, muchos televidentes, muchos radioyentes, muchos lectores de diarios, pocas imprentas. El acceso a ese costo de producción industrial es elevadísimo. Internet, la red, es el primer contexto que equiparó esa ecuación. El costo de emitir señal es igual al costo de recibir señal. Y por eso la red permite una estructura de muchos a muchos. Hoy todos podemos producir un disco y distribuirlo a cualquier lugar del mundo, hacer un programita de televisión en nuestra computadora casera y ponerlo en YouTube y que lo vea cualquiera, escribir y que nuestro texto se difunda a cualquier lado, desde Twitter compartir reflexiones y pensamientos con cualquier persona del planeta. Todos tenemos la capacidad de empezar a expresarnos al mismo tiempo que recibimos mensajes de otros. Y en ese contexto de muchos a muchos es la estructura sobre la que está fundada Internet. Internet nace en la década del 60 como una estrategia del ejército norteamericano para protegerse ante un eventual ataque nuclear. Y ellos llegaron a la conclusión que la estructura más fuerte para sostener un ataque nuclear y no comprometer información sensible es una estructura distribuida. Está en la naturaleza, está en todos lados. Pero abrieron la caja de Pandora y esa estructura distribuida no paró de crecer y no para de generar un cambio de paradigma en el mundo hoy. Lo que quiero recalcar es que veamos siempre la película, no nos quedemos con la foto, veamos la película de lo que está pasando. Y si vemos la película, vemos que Internet llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. La web puntualmente llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. Desde 1990 hasta el 2010, 2.400 millones de personas en el globo entero accedieron a la web. Mucho más rápido que la televisión, que la radio y que, ni hablar, el libro o la imprenta. El ritmo de adopción es exponencial y acelerado. Y particularmente en la Argentina estamos empezando a ver un país que ya tiene 60% de conectividad y si miramos esos ritmos de adopción tecnológica, probablemente hacia el final de la década podamos ver no solamente nuestro país, un continente entero plenamente conectado. El estallido se hizo muy fuerte a partir de la primavera árabe. La primavera árabe que todavía está generando episodios en la crónica diaria, en las noticias, fue un grito generacional que tuvo un gran impacto en todo el mundo, porque arrancó en Egipto, en Túnez, en Turquía, pero sigue creciendo en Grecia, en España, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo estamos viendo una generación que está empezando a despertar frente a este gran cambio de paradigma. Y empiezan a aparecer estas protestas en las redes sociales. Cuando arrancan las protestas, arrancan con un común denominador, con una cuestión de coyuntura. En Brasil fue el caso del boleto y las construcciones para el Mundial del año que viene. En Egipto, bueno, el régimen de Mubarak y hechos de violencia puntuales que se empezaron a denunciar en las redes sociales. Diferentes eventos de coyuntura disparan las manifestaciones, disparan las marchas, pero después en todas las marchas, en todos los lugares del mundo hay un gran común denominador por parte de esa nueva generación que está saliendo a la calle. Y es que esta democracia no es la democracia que nos imaginábamos, no es lo que sentimos que debe ser la democracia. Votamos una vez cada 2 años, votamos una vez cada 2 años a una generación que está acostumbrada
a expresarse, a participar, a interactuar con todos los órdenes de la vida, menos con la política. Votar una vez cada 2 años, yo estoy seguro que en el plazo de lo que vamos a vivir dentro de este siglo, va a sonar tan ridículo como prohibir el voto femenino. Votar una vez cada 2 años es poder, el sistema nos da la posibilidad de participar eligiendo uno entre 8 candidatos cada 2 años, uno entre 16, uno entre 20 candidatos. Ese es el ritmo de participación, el grado de interactividad que nos ofrece la democracia estancada en este momento. Esos son 2 bytes, es un smiley. Lo único que podemos decirle al sistema político es un smiley. Y si no, tenemos que dedicarnos nuestra vida a la política, tenemos que mandarnos la vida entera, sacrificar todo, y la política es solamente para unos pocos que tienen que hacer una decisión de vida. Y al mismo tiempo nos afecta a todos, absolutamente a todos nosotros. Entonces, lo que quiero proponer es que hackeemos el sistema. Hackear el sistema. Y lo digo en todos los sentidos. La palabra hacker creo que está directamente correlacionada con la idea de la curiosidad. Muchas veces en los medios tradicionales pintan una imagen del hacker peyorativa, pero cuando uno va y conoce los ámbitos donde están los programadores, donde están los nerds, los geeks, los que están construyendo estos sistemas que vienen cambiando el mundo desde hace 2 o 3 décadas, aprenden muy rápido que básicamente un hacker es alguien curioso y que simplemente quiere mejorar las cosas. Y para poder mejorar un sistema hay que ver dónde está roto, hay que ver dónde está la falla. Y cuando ves la falla puedes construir algo mejor. Eso es hackear, es poner la curiosidad al servicio de construir algo mejor, algo superador. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la herramienta. Cuando empezamos a investigar, empezamos a relacionarnos con las diferentes iniciativas en el mundo relacionadas con democracia online y demás, uno de los primeros casos fue en Islandia. En Islandia fue el primer país donde estalló la crisis financiera global, la crisis de las hipotecas en el 2007-2008. Y cuando nos acercamos a hablar con ellos, una de las cosas que nos dijeron, ellos en ese proceso, en estos últimos años, en Reykjavik instalaron un software que se llama Better Reykjavik y la gente participó en la reforma constitucional de Islandia a partir de usar redes sociales y a partir de usar Internet. Cuando nos acercamos a ellos, lo primero que nos dijeron es, sí, vimos la crisis, queríamos resolverlo, y lo primero que hicimos fue estudiar la Argentina del 2001. Y vimos que en la Argentina del 2001, la gente salía a la calle con una herramienta en la mano, una cacerola, que hacía ruido. Y nos preguntamos cómo podemos transformar el ruido en señal. Si podemos transformar ese ruido en señal, podemos empezar a construir algo nuevo. A mí me pareció muy loco que Islandia y la Argentina estuvieran teniendo esa conversación inconsciente, país más al norte del mundo con el país más al sur del mundo. Entonces hay que cambiar la herramienta. Lo que a nosotros se nos ocurrió es un hack muy sencillo. Hace 1 año y medio, en mayo del 2012, con un queridísimo amigo Esteban Brenman, nos juntamos a charlar y dijimos, ¿cómo podemos mejorar esto? Y se nos ocurrió, bueno, deberíamos meter diputados que se comprometan a votar siempre acorde a un sistema online donde pueda participar toda la ciudadanía. Y esos diputados están obligados por promesa electoral, por compromiso con el proyecto, a votar siempre acorde a lo que toda la ciudadanía resuelve en una plataforma online donde opere la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. No es democracia directa o plebiscito, sino queremos ir mucho más allá. La tecnología digital nos permite profundizar muchísimo y llegar a consensos de formas enormemente más sofisticadas que el mero plebiscito o la mera encuesta. Entonces, empezamos a construir ese proyecto, empezamos a tratar de ver cómo es fehacientemente la posibilidad de construir ese puente entre el clic y el voto, bajar radicalmente las barreras a la participación política, porque hoy pueden participar los que tienen mucho tiempo. Y empezamos a hacerlo, salimos a buscar firmas, salimos a armar un partido político. Cuando arrancamos el proyecto, lo primero que dijimos con Esteban era, bueno, hagamos un software, hagamos el mejor software que podamos, porque venimos del palo de Internet y conocemos
gente muy talentosa, y se lo ofrecemos a los partidos políticos para que lo usen ellos. Pero lo primero que encontramos es que la esencia de la toma de decisión de un partido político tradicional es completamente otra. Son decisiones que se toman literalmente a espalda de la sociedad. Ellos debaten y deliberan a las 3 de la mañana de repente. Las decisiones son a puerta cerrada, es en oposición al bloque de enfrente. Es totalmente otra regla, otro sistema que ya está viciado. Entonces dijimos, bueno, si queremos lograr no hacer un instrumento de presión, sino hacer un instrumento que impacte en el sistema, tenemos que hacer el componente que falta. Y el componente es hacer el partido político. Un partido que se comprometa de raíz en el proyecto de traer a la red como el ámbito de decisión soberana y poner la inteligencia colectiva y darnos a todos nosotros la posibilidad ya no de ser una queja frustrada, sino de que esa frustración pueda empezar a volcarse en un impacto efectivo y certero en el sistema. Y salimos a buscar las firmas. Juntamos 4.000 firmas, 4.244 firmas aprobadas. Presentamos más de 6.000. Lo hicimos en 4 meses. Fue récord. En 4 meses juntar 4.000 firmas, nunca nadie antes lo había hecho en la historia. Al partido que más rápido lo había hecho, le había llevado 4 años hacerlo. Lo hicimos en 4 meses. Fue una locura. Fue un esfuerzo impresionante, impresionante de un montón de gente que se puso la camiseta, se puso una mesa en la calle, Diagonal Norte y Florida, en Juramento y Cabildo, en todos lados. Un día bueno de firmas eran 45, 50 firmas. Fue mucho más difícil de lo que nos imaginábamos también. Y sabemos que esto en Argentina es una realidad concreta. La gente sale a la calle acá y está conectada y está en las redes sociales. Y va a estarlo cada vez más. Y cuando yo veo esto, cuando veo uno de los primeros antecedentes que hay de esto, es muy curioso. Fue la Gran Rateada Mendocina en el 2009. La Gran Rateada Mendocina, algunos acordarán, 3.500 chicos se ratearon del colegio en Mendoza y se fueron a la plaza a tomar mate y a comer masitas un día porque se organizaron en Facebook. Esas rateadas después se diseminaron por 40 ciudades del país. La gente empezó a darse cuenta, esa nueva generación empezó a darse cuenta que podían ejercer sus derechos de una forma completamente nueva. Y tiene que ver con las nuevas generaciones. El Partido de la Red, naturalmente, tiene que ver con los jóvenes de espíritu que sienten que esto no va más y que cuando hablamos de juventud somos un partido que quiere encarnar ideas nuevas, ideas jóvenes. Cuando se habla de juventud y política, nos dicen que son jóvenes que aman la política, pero yo lo que veo sinceramente son jóvenes que aman a los políticos. Para mí la juventud no tiene que ver con el anhelo de querer ocupar un lugar en la burocracia del poder de turno. Para mí la juventud de mi generación, tengo 29 años, nací en octubre del 83, tiene que ver con este enorme cambio de paradigma, con esta revolución que está despertando en el mundo entero. Y tiene que ver con llevar adelante este cambio, pasar de la agitación a la construcción. Cuando pienso en mi generación, pienso en estos pibes. Esto es un hackathon que hicimos en el Partido de la Red para poder construir el software. Hay más de 90 programadores que se sumaron a nuestro código fuente para armar la herramienta que estamos armando, Democracy OS, para poder construir la herramienta que nos permita hacer un cambio efectivo y certero en el sistema. Estamos creciendo en el proyecto, hay más de 200 voluntarios en el Partido de la Red en la Ciudad de Buenos Aires, pero sentimos que no tiene que ser un proyecto expansionista del centro hacia la periferia, tiene que ser algo que florezca en todo el mundo, que todos puedan agarrar, como con TED, que todos puedan agarrar la idea central del Partido de la Red e implementarla en su pueblo, en su provincia, en su ciudad, en su país, en cualquier lugar del mundo. Construir una idea que sea un virus de bien para cambiar de una vez por todas la realidad política actual. Como todo partido político hacemos asados cada tanto y fundamentalmente venimos a proponer esto. Empecemos a discutir ideas y no personas. Discutir personas es algo que hacen los chimenteros, nos rebaja. Ahora estamos yendo a nuestras primeras elecciones en octubre por la ciudad de Buenos Aires y esperamos que entre todos, porque consideramos que esto no es patrimonio de un partido político, esto tiene que ser patrimonio de toda la sociedad, podamos despertar a la red. Muchas gracias.